muchas ocasiones observo también la palabra mío, porque vamos a ir desmenuzándola, por decir de una forma. El mío significa esa referencia al músculo, esa referencia a lo que, a lo que cubre mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando lazos familiares con lo que cubre mi cuerpo, empieza a conectar con mucha información. Y algia relaciona toda esta parte emocional, ¿verdad? Que evidentemente va a conectar con esta parte del dolor físico. Entonces es importante ver esta situación que está pasando en mi vida. ¿Qué pasa entonces a nivel de mi sistema? ¿O qué pasa a nivel de lo que yo estoy dando, de lo que estoy esperando? ¿O qué en realidad vivo este presente? Desde esta postura vivo este presente o me estoy adelantando, digamos, a vivir una historia o quiero también que la gente me comprenda, pero tampoco sé cómo expresarlo, tampoco sé cómo expresarme, ¿verdad? Entonces es interesantísimo cómo hay una incongruencia en lo que siento, en lo que pienso y en lo que quiero hacer, porque en algunas ocasiones eh, quiero hacer algo, pero quiero como que, amo tanto a la familia, pero en mi mente está que si me acerco a la familia voy a sufrir de acuerdo a la evidencia o a la situación que estoy viviendo, ¿verdad? Cuando son temas de maltrato, cuando son temas de violencia en algunas otras áreas. Entonces es importantísimo ver eso. Perdón, hay algo muy importante, de hecho lo hablamos en otros live, que cuando uno entiende la fisiología de la enfermedad, a su vez entendemos su psicología. Entonces, cuando uno entiende qué es lo que está pasando en este síntoma o enfermedad, ya voy entendiendo, ok, cuál es la psicología de la enfermedad, que es lo que a mí me encanta, psicología de la salud. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en estos casos con fibromialgia? Bueno, que resulta ser que, bueno, todos tenemos, si yo toco algo caliente, pues obviamente quito la mano, me va a estar arco reflejo, me va a dar dolor, entonces quito la mano. Pero lo quito y se me baja el dolor, ¿verdad? Me pongo una cremita y se baja el dolor. ¿Qué es lo que pasa con fibromialgia? Que mi cuerpo intensifica demasiado el dolor. Entonces, no, esa parte de mi cuerpo que tiene esa capacidad de, bueno, tranquila, ¿verdad? De bajar esa intensidad del dolor, se bloquea, ¿verdad? Y que a su vez recordemos que están las famosas endorfinas. Entonces, la endorfina nos ayuda precisamente a eso, entra directamente a ayudarme a controlar ese dolor para que no sea tan intenso. De hecho, uno de los tratamientos que se buscan en estos casos de fibromialgia es precisamente empezar a crear endorfina natural. Entonces, el ejercicio, la natación, salir con amigos, y se va haciendo un ciclo muy interesante porque, bueno, si me siento mal, ¿cómo yo voy a quererme con los amigos? Precisamente ahí yo necesito esos espacios de ir a jugar, de ir a salir, de ir a tomarme café con una amiga, ir a hablar un rato, ¿verdad? De darme una vuelta para crear endorfina, pero se necesita ahí como una intención, porque mi cuerpo no lo está produciendo bien y que además esa parte mía de control del dolor, o sea, porque mi cuerpo tiene la necesidad de castigarme, es algo muy interesante, de que, ok, me dolió, pero ¿por qué me tiene que doler, me tiene que doler nivel 10? El ¿Verdad? triple. Exacto. Exacto. ¿Por qué tiene que doler tanto? Es algo súper interesante. Por eso llega a un momento en que los pacientes con fibromialgia, esto es incapacitante. Y las que han entrado en crisis me lo pueden confirmar. Es incapacitante y te agarra cuando menos te lo esperas. Ibas para una boda y te agarró la crisis. Y entonces no pudiste ir a la boda o pasaste sufriendo toda la boda, un evento que de verdad querías disfrutar. Entonces, ¿por qué? Si usted lo analiza, ok, la parte de fisiología del cuerpo, en este caso fisiopatología, ¿por qué mi cuerpo está creándome tanto dolor y que me impide disfrutar plenamente situaciones tan sencillas de la vida como peinarme, por ejemplo? Porque de verdad les duele el pelo. Entonces es muy interesante y las invito a eso, precisamente, cómo funciona el cuerpo normalmente y que llegó a alterarse ese funcionamiento y que obviamente ahí voy yo entendiendo, teniendo esa mirada de psicología de la salud con respecto a lo que me está pasando. Entonces, eso es lo que pasa con la fibromialgia. Yo no tengo la capacidad de bajar esa intensidad del dolor, sino que la triplico. Y cuatriplico y un montón, ¿verdad? Van variando porque hasta eso. Hay personas con fibromialgia leve, ¿verdad? Que hay como de vez en cuando, la moderada, que es la que entran en crisis ocasionales, y la severa, que es bastante triste. Las personas con fibromialgia severa, Vini, pasan constantemente dolor. Y mejor me guardo, ¿verdad? Estoy incapacitado completamente y me encamo. Entonces ahí sí entras en depresión y ahí es bastante complicado porque no encuentro una razón de vivir, entonces se complican
con otras situaciones, simplemente porque mi cuerpo perdió la capacidad de modular la intensidad del dolor. Claro. Y por otra parte, es como, me gusta vivir con la familia y ser parte, sentirme amado, sentirme amada, sentirme comprendida. Y por otra parte, siento que ellos me obligan a no hacer mi vida, digamos, desde esta parte de biodescodificación. Entonces es muy interesante porque entonces hay una parte que les dice, siento que me debo a ellos, que debo darle explicaciones de todo, debo pedirles permiso para todo, pero a la vez quiero estar con ellos también en esta parte a nivel de nuestro sistema, a nivel de esta parte emocional que conecto con esto, porque entonces eso biodescodificación le llama la doble obligación. Entonces me encanta estar, pero por una parte cuando ya estoy siento que me siento obligado a hacerlo, entonces no estoy haciendo lo que quiero hacer, pero estoy haciendo por complacer. Entonces es muy interesante esa doble obligación que le llama biodescodificación de cómo nosotros nos relacionamos a eso. Y esto me está ocasionando, digamos, incomodidad, molestia, dolor, pero es justamente este proceso de esta incongruencia inconsciente, ¿verdad? Porque todo eso es a nivel inconsciente, de que no sé cómo tomar las riendas de esto, no sé cómo enfrentarme a esto, ¿verdad? Y entonces es aquí donde vienen todas estas herramientas que nos pueden permitir como a tener esta otra mirada completamente distinta, digamos, a toda esta parte, de que entonces me puedo permitir observar qué es lo que pasa, cómo me siento, si quiero poner un límite, o también es importante que me puedan mostrar cómo puedo poner un límite, porque en ocasiones no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces toda esta parte empieza a conectar con toda esta parte emocional y como no puedo liberar toda esta emoción o tengo esta situación ahí en mi cuerpo, bueno, el cuerpo lo va a manifestar de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces este síntoma que es tan doloroso, ¿verdad? Que hemos visto muchas personas con estas crisis fuertes, donde entonces es muy doloroso, pero ahí es donde justamente empezamos a hacer esa maravillosa introspección de qué es lo que pasa en mi vida, de que pueda reconocer sin ningún juicio, sin ninguna crítica, simplemente empezar a reconocer qué pasaba en mi vida en el momento que esto sucede. Hay una vez una paciente me dijo, mira, yo no soy drama queen, me dice, ¿verdad? Entonces, porque estábamos hablando de un tema de ella y yo, mira, qué interesante, estudiando y repasando este tema de la fibromialgia, me acordé de ella, de eso del drama queen, porque hay personas Ajá. que les gusta como complicarse y es inconsciente, recordemos que todo esto es inconsciente, ¿no? A veces uno no anda buscando complicarse las cosas, pero como que les cuesta esa parte de llevar una vida normal, tranquila, ¿verdad? Entonces necesitamos drama, ¿verdad? Drama, conflictos. Entonces, si no es eso, entonces no, es incluso tan interesante, Vini, que no sé qué opinas vos, pero por ejemplo, hay personas que asocian que tengamos una relación de pareja súper apasionada con drama. Entonces nos gusta que sea como las novelas, ¿verdad? Entonces, todo eso a la vez genera demasiado estrés. Entonces, asocian a que una relación de pareja, por ejemplo, donde esté estable, tranquilo, disfrutemos, es aburrido. ¿Por qué? Porque también necesitamos esa parte de drama. Y a veces en la fibromialgia les gusta, y recordemos, no se nos ofenda a nadie, recordemos que es inconsciente el tema del drama. Entonces empezamos a manejar eso y el cuerpo intensifica, ¿verdad? Esa sintomatología de dolor, de crisis, ¿verdad? Es algo muy curioso, porque recordemos que los mecanismos de defensa también del cuerpo dice, usted le manda una orden, va a tratar de ayudarnos, aunque esos mecanismos no sean tan asertivos y tan adecuados, porque pues usted lo está, pues nosotros lo estamos fomentando de alguna u otra manera, y por eso hay que revisar, que son diferentes causas y es inconsciente, no lo andamos buscando, nadie quiere andar con dolor, pero es entender esa otra perspectiva desde el cuerpo emocional, que el cuerpo emocional es tan apasionante porque no lo podemos ver y cada persona es diferente. Si lo pudiéramos ver y lo pudiéramos dibujar y analizar como un libro sería maravilloso, pero no es así. Y lo más interesante es que para entender el cuerpo emocional, cada uno es un maestro de su propio cuerpo emocional. Entonces hay guías Claro. y hay como alguna ahí más o menos como una cierta guía, pero cada uno va entendiendo el por qué desarrolló en particular ese síntoma. Por cada vez que te da crisis, como estabas diciendo vos, ¿qué es lo que te pasó? Bueno, como hablamos en biodescodificación la vez pasada, bueno, ¿cuál será el evento programante? Que entonces te está tocando ahí el botoncito, y entonces hoy me entra en crisis. Yo me acuerdo una compañera que cada vez que había examen de la universidad siempre le daba migraña. Entonces, mira, qué interesante, pero es que era siempre.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando me da crisis? ¿Será que cuando tengo que, y voy a tener una conversación profunda, voy a decidir confrontar alguna situación? Pues, cuando voy a ir a hacer una entrevista a trabajo, cuando tengo un examen, qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa que entra en esas crisis? Porque sí, definitivamente hay un componente psicoemocional ahí. ¿Por qué? Porque y a nivel médico se está afectando el sistema nervioso central, que lo que pasa es que ahí no lo podemos controlar. Él solo reacciona. Ujú. Entonces, bueno, ¿de dónde vino esa orden? ¿Dónde vino ese desajuste? Por eso los medicamentos trabajan los neurotransmisores. ¿Sí? Porque tenemos que regular esa modulación del dolor. ¿Sí? Pero ¿por qué te estás haciendo eso a vos mismo? O sea, ¿por qué tenés que tener ese desajuste? Y a su vez subir las endorfinas. Pero lo interesante es, ¿por qué tu sistema nervioso central, que es el capitán, bueno, te está llevando a esos niveles de dolor? Es sumamente interesante. Y tal vez hacer como el ejercicio de preguntárnoslo a nosotros mismos, a ver qué pasa, a ver qué escuchamos. Clarísimo. Ok, creo que aquí hay algunas preguntas. Voy a saludar a algunas personas. Hola Andrea, Natalia, hola. Doña Patricia, Jennifer, Marcos, saludos, gracias, excelente tema. Doña Yorlady, y tenemos una pregunta que dice, ¿el cuerpo duele más cuando se está con estrés o tensión? Sí, por supuesto que sí, porque, a ver, recordemos que tenemos varios cuerpos y lo hemos comentado, pero tenemos el cuerpo emocional, el cuerpo físico, el cuerpo espiritual, y evidentemente cuando estamos estresados o estamos tensos, nuestro cuerpo no reacciona igual, ¿verdad? Creo que lo comentamos el día que hablamos sobre el tema de obesidad, cómo entonces este estrés y esa tensión altera mi sistema nervioso, altera mi cuerpo y empezamos a justamente a reaccionar de maneras diferentes. Entonces, sí, posiblemente vaya a doler más el cuerpo porque entonces activa otras cosas. Entonces, como lo decías antes, puede ser que entonces esta situación de estrés o tensión, aparte de esto, me genere una molestia estomacal o esta migraña que me da cuando entonces tengo que ir a hacer un examen. ¿Verdad? Justamente ahí hay una situación emocional bastante importante de observar, ¿verdad? Y el cómo, digamos, este sistema se empieza a relajar y evidentemente cuando nosotros estamos relajados, nuestro cuerpo funciona muchísimo mejor en todas las áreas, ¿verdad? A nivel de tu sistema digestivo, a nivel de tu sistema nervioso, y entonces vemos el sistema, el parasimpático y el simpático, donde el estrés y la relajación aportan muchísimo, digamos, a nuestro diario vivir, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Y vieres que es interesante porque, Gloria, bioscodificación menciona 4 conflictos simultáneos que se dan, digamos, desde esta postura. Entonces, vieras que me llama mucho la atención cómo lo aborda, porque entonces dice que uno de los primeros conflictos es el conflicto de dirección, ¿verdad? Que era lo que comentábamos al inicio. No sé qué hacer, no sé a dónde ir, un pánico de equivocarme, digamos, de esa dirección hacia donde voy, o también el conflicto de haber elegido esa dirección incorrecta, ¿verdad? O también a veces se pueden preguntar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy viviendo? Estoy perdido. Entonces, vieras que es interesante cómo este abordaje, digamos, empieza a hacerme responsable de esto. Y el segundo es el conflicto de desvalorización, ¿verdad? Entonces, eh, no puedo con esto, es demasiado para mí. Si me muevo al otro lado, no sé si estoy bien, y no sé si me muevo para el otro, tampoco estoy bien. Entonces ve qué interesante cómo empieza un diálogo interno que a veces no le ponemos atención a este diálogo interno, ¿verdad? Que muchas de las cosas es eso, ponerle atención a lo que pienso, a lo que siento, porque entonces esto me va a empezar a dar a mí esa información. Y después el tercero dice conflicto de contacto familiar impuesto. Bueno, debo cuidarme ¿verdad? De estar en este lugar, de estar en este sistema, o debo cuidarme de estar con, o debo de cuidarme de estar o de vivir con. Entonces, ven cómo todas estas situaciones van conectando conmigo mismo, ¿verdad? Y el otro es, ¿verdad? Que me ha encantado muchísimo el miedo a la muerte, porque entonces, pero no a la muerte como tal, sino a la muerte física, sino a la muerte de identidad, de mí mismo, ¿verdad? Entonces, como toda esta situación a nivel emocional que voy trabajando, que voy viviendo, que no sé cómo manejarlo, entonces empieza a cargar este montón de información
este, en mi sistema y puedo querer pertenecer al sistema, puedo querer pertenecer a mi familia, pero tengo ese doble discurso que si pertenezco, no pertenezco, pero los amo, pero si los amo me hacen daño. Entonces es muy interesante, digamos, este diálogo que nosotros podemos o que nosotros manejamos cuando tenemos alguna situación o cuando estamos viviendo alguna situación que no sabemos cómo podemos manejar. Vini, qué interesante eso que dijiste de, bueno, todos los conflictos, que de hecho podríamos durar muchísimo hablando de cada conflicto, pero dos cositas que me llamaron mucho la atención ahí, digamos, esa parte de que hay como o sea, sentirse minimizado, sentirse no valorado por la familia, ¿verdad? Pero a la vez les quiero Claro, quedar bien, pero a la vez tengo un chichón, ¿verdad? Porque no me siento valorado, entonces ahí va como el ciclo. Por eso uno de los tratamientos importantes y los que no lo están llevando en este momento, los invito a que lo hagan y es esa terapia cognitiva conductual, digamos, bueno, un proceso de psicoterapia, ojalá desde esa línea que te ayude a trabajar esa parte cognitiva, precisamente por esa manera lo que yo estoy pensando, lo que yo me estoy diciendo y que me va a afectar también en cómo yo manejo mi vida, ¿verdad? Cómo proceso las emociones y cómo manejo el estrés, que esa pregunta que hicieron me parece muy, muy interesante, porque a veces como que se ha satanizado el estrés y lo hemos visto como algo malo. Pero fíjate que el estrés, pues no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que un día antes del examen, ¿verdad? Se le abre la capacidad de aprendizaje, se aprenden todo mejor, bueno, como un momento de concentración, cuando están estresados terminan las cosas más rápido, cuando sentimos ese estrés, logramos muchas cosas, porque eso es parte del sistema simpático, que es el que nos mantiene en alerta. Entonces, bueno, nos ujú, damos cuenta de muchas cosas, si vemos algo un peligro nos hace reaccionar. El detalle es que el cuerpo sabe hasta dónde llegar. ¿Qué es lo que pasa en fibromialgia? El estrés, como que no hay un tope. Entonces, cualquier cosita que te puede estresar, dígase, mira, me cambiaste los planes, me dijiste que íbamos a almorzar a las 12 y ahora me estás diciendo que vamos a almorzar a la 1, ya, entré en estrés, ¿verdad? Y me salí de mis casillas. Ese detallito es el tema que hay que trabajar. No es posible que no toleres que haya que hacer un ajuste, que haya que flexibilizarse un poco con respecto a la hora, por ejemplo. Y por eso algunos pacientes con fibromialgia a veces se asocia a artritis, por ejemplo, que en otro momento lo vamos a desarrollar. La artritis se refiere ujú. a la dificultad para ser flexible. Entonces sus articulaciones se vuelven duras, así como ellos también son muy duros a veces por ejemplo, algo así, como una hora de almorzar, como una manera de pensar, como aceptar las cosas son diferentes. Entonces, cuando nosotros hablamos del estrés, no lo veamos algo malo. Aprendamos a convivir con él, que es una manera que tiene el cuerpo de protegernos. Lo que pasa es que, ¿cómo está tu cuerpo? Lo está procesando. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando yo trabajaba en emergencias, hay demasiado estrés. Bueno, está la vida de una persona de por medio y precisamente que mi cuerpo sepa manejar esa situación de emergencia y pensar claramente es lo que hace que podamos tomar buenas decisiones, ser creativos y resolver rápido. Hay personas que les cuesta más eso que a otras personas. Pero me acuerdo, una vez un colega entró en shock. Entonces yo ocupaba que me ayudara y entró en shock, ¿verdad? No pudo ayudar. Entonces, en ese momento, su sistema simpático, pues lo bloqueó como método de defensa porque él Ujú. estaba muy estresado en ese momento. ¿Y por qué les doy ese ejemplo? Que cuando nosotros que nos vamos a conocer más y que en esos espacios Vinicio ha reiterado que analicemos cómo está nuestra vida, qué es lo que está pasando, que nos conozcamos a nosotros, bueno, cómo nuestra reacción ante el estrés. Toleramos más o menos el estrés o con un poquito, ya siento, ¿verdad? Que reviento o soy de las personas que aguanto tanto que cuando revienta, bueno, eso es una bomba, eso es otra cosa. Entonces, cuando piensas en el estrés, ¿qué piensas? ¿Qué haces? ¿Cómo drenas la emoción? Porque es precisamente ese detalle, Vini, como uno lo maneja cuando piensas con él sí, porque la vida es así, ¿verdad? Van a haber situaciones en las cuales no puedes controlar. El estrés a veces lo asociamos a los cambios. Entonces, bueno, somos personas que no toleramos los cambios, que no, y la vida, si hay algo constante, son los cambios. Entonces, si no podemos tolerar los cambios, bueno, va a haber una sintomatología, que una de las más fuertes es fibromialgia, pero pueden haber otras también. ¿Por qué? Porque el sistema simpático está ahí. Entonces, ¿lo estás viendo como un aliado o lo estás viendo como un enemigo? ¿Ves? Es algo como también de reflexionar, porque el sistema simpático está precisamente ahí para ayudarnos a estar en alerta.
pero el cuerpecito físico ni el emocional están hechos para estar constantemente en alerta, es demasiado desgastante y por eso los pacientes de fibromialgia se sienten tan cansados, porque estás constantemente, pues ahí, en ese estado de alerta o rumiando todos estos conflictos que nos estaban mencionando. Sí, y eso es como lo decíamos, empezamos a hacernos conscientes de esa historia que estoy viviendo, de cómo he venido abordando esto, porque generalmente no nos enseñan a manejar todas estas partes emocionales, sino que como vamos pasando en el transcurso de la vida, pues nos vamos dando cuenta que podemos vivir mejor, de que podemos empezar a trabajar en nuestras emociones, en lo que sentimos y que puedo empezar a reconocerlas. En muchas ocasiones no las reconozco y en muchas ocasiones tampoco reconozco ese conflicto que tengo ahí adentro, que después me va a somatizar, digamos, en una situación o en un síntoma. Y entonces ese trabajo, digamos, amoroso con nosotros mismos, donde empezamos a escucharnos, donde entonces por primera vez empiezo a escuchar cada vez que tengo esta crisis, qué es lo que pasa que tengo esta crisis. Si es un tema es un conflicto como lo dijiste ahorita, de flexibilidad, de que no puedo ser flexible en algún tema en particular. Si es que debo tomar alguna decisión, pero entonces estoy en esta disyuntiva que si esta, si lo otro, que si me siento. Bueno, entonces es importante empezar a observarlo y es importantísimo hacerme consciente de eso, pero con ese amor de decir, ay, puña, bueno, mira, estoy pensando de esta forma, porque eso también empezamos por ese maravilloso camino de reconocernos, de poder ir conectando con esta parte nuestra que en mucho tiempo pensamos que estaba desconectada, digamos que la mente del cuerpo estaba desconectada, y no, es uno solo, ¿verdad? Entonces nos va a mostrar todo un montón de información importante que nos invita a eso justamente, ¿verdad? Entonces, hay gente que me dice, bueno, ¿cuál es la clave para yo hacer tal cosa? ¿Cuál es la clave pero hoy, digamos, voy a darles como algún tips de esto, ¿verdad? Y una de las cosas es esta que les estoy comentando, tomar, digamos, plena conciencia, sin juicio, sin crítica, del hecho que está propiciando este síntoma o del hecho que está propiciando esta reacción, ¿verdad? Pero sin ningún tipo de juicio, simplemente tener un insight, digamos, porque con todo esto que ha pasado también nos invita a nosotros a trabajar adentro y también nos da como esa opción de reinventarnos, que eso es lo que todos estamos haciendo, digamos, en estos momentos. Pero entonces, y también puedes pensar o puedes empezar a pensar o a creer que es posible que te puedas dar felicidad a vos mismo, que te puedas dar placer a vos mismo en diferentes cosas. O bien, hacer eso que tanto te gusta, ¿verdad? Porque entonces con esas cosas empiezo a reconocer también todo ese conflicto que no he manejado y todo esto que he pospuesto por hacer diferentes cosas y esta dualidad que tengo en cuanto a tomar decisiones o en cuanto a estoy en esto o cuando quiero vivir en esto, ¿verdad? Hay un tema que biodescodificación lo comenta y me llamó mucho la atención porque dice que es disminuir o romper completamente esta relación que me genera esta situación. Entonces, a veces la gente me dice, bueno, ¿será malo si me alejo de mi sistema o de mi núcleo familiar donde me está generando tanta situación? O tantas diferencias, o tanta molestia, o tanta sintomatología. Entonces yo le digo, bueno, es importante empezar a trabajar en ese sistema. Pero hay ocasiones donde por una salud emocional y física, ¿verdad? Porque entonces la emocional y después va conectando con la parte física, es a veces alejarse un poquitito, pero alejarse un poquitito para cuidar esa parte, para cuidarnos, para reconstruirnos, para estar mejor en esa área. Entonces, si hay ocasiones donde, ay, con todo nuestro amor es importante de alejarnos un poquitito. Y qué decisión más retadora, ¿verdad? Porque también Claro, vienen las creencias de que, bueno, pues es la mamá, es mi papá, bueno, somos familia, entonces tengo que aguantar, ¿verdad? O tengo que permitir esto porque, bueno, es una decisión bastante retadora y no se está, bueno, yo sé que no estás diciendo que nos vamos a desinteresar y desconectar completamente con eso, pero con esas personas, pero sí tener una distancia pues saludable cuando ya llega un momento en el que ya te está afectando definitivamente tu salud emocional y física. claro, y entonces a veces quisiera de verdad, y a veces hay mucho pensamiento rumiante de decir, bueno, es que
me tengo que aguantar, que lo dijiste, ¿verdad? Que entonces me gustó mucho y a veces tengo que decir, tengo que aguantarlo, pero a veces no es aguantarlo, a veces es, ay, de verdad tengo que hacer un site, de verdad tengo que hacer un espacio, de verdad tengo que empezar a reconstruirme, porque si no, bueno, termina justamente en toda esta sintomatología porque empiezo a guardarme toda esa información, empiezo a guardarme toda esta el doble discurso que manejo a nivel inconsciente, porque no es a nivel consciente. Consciente a veces quisiera salir corriendo, pero el inconsciente me dice, no, aquí estás bien, pero entonces me genera todo este montón de conflicto y empezamos nuevamente con todo. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Que esto, ¿verdad? Nos haga recapacitar. Vini, bueno, hay una psicóloga que a mí me encanta, que yo la sigo mucho, que es Pilar Sordo, no sé si la han escuchado, me gusta un montón. Y ella siempre dice de que a ella no le gusta la palabra tolerancia, porque la tolerancia significa como un esfuerzo, ¿verdad? Como, tengo que, o como soportarlo. Como tengo que tolerar, Luego, o tengo que tolerarlo. exacto, y hasta que usted traga grueso, ¿verdad? Donde dice tolerancia, ¿verdad? Mm, Pero qué mejor, ¿por qué no trabajemos la aceptación? Y demás, qué mm. interesante. Cuando uno pone la palabra tolerancia versus aceptación, hasta que se siente la diferencia, ¿verdad? De, mira, aceptación. Entonces, cuando yo trabajo la aceptación, por ejemplo, en mi familia, ya yo no estoy como, tengo que tolerármelo, aguantármelo, porque en realidad detrás, y eso dice ella, me encantó, que detrás de la tolerancia está en juicio, porque pienso que estás mal, porque deberías mejorar, porque tienes esto, entonces, pero tengo que tolerarte, ¿qué voy a hacer? O te tengo que aguantar. Pero cuando yo ya tengo aceptación y trabajo en la aceptación de que esa persona es como es, tal y como es, y así la vamos a aceptar y la vamos a amar, como que me quito un peso de encima y ya no estoy enjuiciando a esa persona. Esa parte me encantó. Entonces, parte de lo que estás diciendo de los conflictos es precisamente eso. Ok, voy a dejar de tolerar y voy a empezar a aprender a cómo aceptar a las personas, porque alguien te va a decir, bueno, Vini, pero ¿cómo voy a aceptarlas si no me gusta esto y esto de que esa persona Sí. está haciendo? ¿Cómo hago? ¿Y cómo hago, Vini? ¿Cómo piensas vos que podríamos trabajar eso? Porque realmente dejar de tolerar a la gente y darles el regalo de aceptarlas suena muy bonito, ¿verdad? Y sería maravilloso. Pero el trabajito personal que hay que hacer para eso, ahí está el gran tema. Entonces, no sé qué pensás. ¿Qué nos puedes aconsejar, Vini, en eso? Bueno, es que ese es uno a ver, no le puedo decir reto, pero eso es una de las cosas más importantes porque, bueno, esta persona llega a mi vida o esta situación llega a mi vida con alguna finalidad, ¿verdad? Y esa finalidad es que me llega puede ser que sea espejo de algo, me llega a mostrar algo. Y entonces me invita justamente a hacer esa introspección. ¿Qué significa? ¿Verdad? Porque puede ser que esa persona me venga a enseñar a poner un límite, puede ser que esa persona me llegue a mostrar, aprender a decir no, puede ser que esa persona me llegue a mostrar amarme a mí mismo y decirle, sí, te quiero, te aprecio, pero también me amo yo, entonces voy a poner un límite. Y entonces es interesante cómo también te puede invitar justamente a tomar tu lugar dentro de tu sistema familiar, a sentirte también capaz de desarrollar muchas cosas, ¿verdad? Porque es importante darle la vuelta a la moneda y entonces también no preguntarse por qué llega a mi vida, ¿verdad? Porque entonces, ¿por qué es afuera? Pero entonces empiezo a preguntar, ¿para qué llegó? Ok, bueno, sí, llegó a mostrarme qué es lo que no me gusta, qué es lo que no tolero, entonces, bueno, y no tolero, bueno, y entonces empiezo esa mirada hacia adentro para poder entrar en esa aceptación. Pero es importante verlo, pero sin esa mirada de juicio, porque claro, obviamente, aceptar a quien nos ama o aceptar a quien queremos es muy fácil, ¿verdad? Pero también aceptar o tolerar a esa persona que viene y me mete el dedo en la llaguita, ¿verdad? Porque a veces son cositas que tengo que poner yo un límite. A veces es algo que me invita a mí a justamente decirle, vieras que siempre no, ¿verdad? O sea, tengo que poner un límite, porque entonces a veces tengo que reconocer, a veces me invitan también a reconocer mi espacio, reconocer mi sistema, reconocer mi lugar, a que también, o también puede ser que sean personas que están acostumbradas a no darle lugar o a no respetar una jerarquía, pero entonces no respetará las otras jerarquías, pero sí, si llega o sea, si llega a toparse conmigo o a encontrarse conmigo, y entonces la invitación nuestra es de demostrarle que también tiene ese grado de respeto a esa autoridad, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero es justamente empezar a analizar qué es lo que me viene a mostrar, porque entonces de nada es casualidad que esta persona llegue a tu vida,
¿verdad? Y entonces, obviamente, viene toda la carga emocional con las palabras, porque hoy comentaba justamente con un compañero que me decía, bueno, discutamos el tema, ¿verdad? Entonces, de ahí es un, ¿verdad? Porque justamente de la palabra discutir, dependiendo de la carga emocional que le pongamos, ¿verdad? De es una palabra particular, igual que esa que dijiste, de a tolerar. Es que tolerar, ¿verdad? Tiene, tiene su parte emocional bastante y su carga emotiva bastante interesante. Pero sí, yo los invito a eso, a que justamente muestren ese espejo, muestren ese maestro, ¿verdad? Porque esa persona es una maestra o maestro para vos o para mí o para todos en general, donde entonces, bueno, empiezo a trabajar esa aceptación y tal vez a veces esa aceptación es hacia mí mismo, esa tolerancia, tolerancia conmigo mismo también, en qué no soy tolerante, en qué no me acepto, pero también me viene a mostrar muchas cosas, que ahí es donde es importante empezar a ver qué es lo que me viene a mostrar y así poder ir a hacer el cambio, pero de todo lleva su momento. Y empiezan ese, posiblemente en la primera instancia uno dice, no entiendo ni cómo. Y es que precisamente, al menos a mí me encantó eso que te decía de la tolerancia y me quedó grabadísimo cuando Pilar Sordo lo hablaba, porque siento que la palabra tolerancia, uno va como por la vida con esa ollita de presión, ¿verdad? Entonces voy echando cositas, ay, tolero a Vini, tolero a esto, tolero tal cosa, entonces vas guardando y esa ollita de presión se va llenando. Entonces llega un momento en el que ya no toleras, o sea, ya no aguantas nada, ¿verdad? Andas muy irritable y eso a los pacientes con fibromialgia les pasa mucho porque vives con un dolor crónico, entonces ya te va a costar muchísimo más procesar algunas cosas. Y quien ha tenido un dolor de muela, por ejemplo, sabe que no andas de humor, pero para ni una broma, ¿verdad? Entonces, es muy Claro, comprensible que no andes como con la vibración ahí, con las ganas de divertirte y todo, porque estás con un dolor y lo que querés es que se solucione el dolor. Entonces, creo que esta parte del estrés que nos preguntaban ahí es mucho que cuánta tolerancia y falta de aceptación yo he ido por la vida también. Y cuando hablamos de aceptación no es alcahuetear, que yo lo aprendí, lo tengo muy claro. Que yo acepte una persona no quiere decir que voy a alcahuetear alguna cosa o algún comportamiento que me vaya a hacer daño, eso es muy diferente. Es que si yo voy a poner un límite, o sea, no me va a hacer tanto allá y el poner un límite, ¿verdad? Con esa otra persona, porque incluso, Vini, para poner un límite, hay algunas personas que se les complica un montón y solo poner un límite es una causa de estrés. Entonces mejor no lo pongo. Y eso es lo que pasa. Entonces claro. prefiero estar en esta situación y frustrado, incómodo, en vez de pasar por la situación de poner un límite. Y eso creo que también es mucho lo que estabas mencionando vos ahí, en la parte de trabajar esos conflictos, ¿verdad? Que es de biodescodificación, se habla mucho en la parte de fibromialgia. Y así que a mí me llega mucho la parte de aceptación. Y si alguien de los que nos está viendo le cuesta la parte de la aceptación, de verdad, regálese eso. Trabajen en conjunto con las pastillitas porque no las vamos a dejar, nos van a ayudar con el ejercicio, con la psicoterapia, ¿verdad? Que también que es importantísima. Yo creo que todo el mundo debería ir, aunque sea a revisarse, pagarse a ver, aunque sea una vez al mes, para ver cómo están sus cositas. Sí, Pero paralelo a eso, mira, ¿cómo estoy yo con aceptación? Primero me acepto a mí misma o no. Soy amoroso con uno mismo, porque eso es otra. A veces los comportamientos de los pacientes con fibromialgia son sumamente críticos y se enjuician demasiado. Ay, es que yo siempre estoy con este dolor, entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Se critican mucho, se menosprecian mucho y no lo estamos generalizando. Recordemos que en medicina lo que hacemos es que si de 100 personas, el 95% tienen esos comportamientos, lo anotamos como un patrón, pero no quiere decir que todos son así. Le estamos tirando algunas cositas y que si usted se identifica, lo anota por ahí y lo va a trabajar con mi inicio, con mi persona. Pero no es que todos son así, ¿verdad? Pueden darse esos casos. Pero creo que en todos las enfermedades o sintomatologías del sistema inmunológico, o sea, que hay un ataque hacia uno mismo, ojo, imagínense, los que deberían protegernos a nosotros, Vini, nos están atacando, me parece increíble. sí, Tienen un comportamiento sumamente áspero consigo mismos, ¿verdad? Muy rudo, muy áspero, muy poco amoroso. Entonces, trabajar la aceptación, pasar por esos procesos de una manera amorosa, no en el hacer, porque tengo que hacerlo de una meta, tengo que lograrlo, porque tengo que ser una persona positiva. No tenés que ser una persona positiva, no es que puedes elegir tener una actitud positiva, elige una postura en eso, pero también se vale, Vini, si me siento mal, si estoy de chicha hoy, se vale y voy a buscar cómo drenar lo que es lo que, para ya cerrando este espacio,
¿Qué es lo que yo quisiera que les quede claro, que tal vez vos nos puedas dar como consejos más concretos? Si yo estoy pasando un mal día, que lo pasamos todos, que son esos días que mejor, bueno, yo no sé qué pasó, ¿verdad? Pero todo salió mal, y Mm. mal desde la creencia de uno, ¿verdad? Desde la expectativa. ¿Qué podemos hacer, Vini, para drenar esa emoción? Porque entonces el nivel de tolerancia o el nivel de estrés o el nivel de irritabilidad va aumentando y me puede causar un dolor físico también. ¿Qué podríamos hacer? Porque eso me parece importantísimo. Sí, una de las cosas importantes es reconocerlo, ¿verdad? Si estoy enojado, si estoy triste, si estoy, es importante reconocerlo. Permitirme reconocer esa molestia, esa tristeza. Y también reconocer que me lo puedo permitir, que me puedo permitir estar enojado y puedo, y si quiero llorar, puedo llorar, y si quiero, ¿verdad? También es no guardarse eso. O sea, también es empezar a tratarse con amor y abrazarse. Sí, sí, estoy enojado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa conmigo mismo que hoy me siento enojado? Bueno, y empezar en ese diálogo. Como tengo diálogo interno conmigo mismo, desde otras posturas, a veces enjuiciándonos y criticándonos, también es importante decir, bueno, ¿estás enojado? Ok, ¿qué te hace bien ahorita? Bueno, ahorita me hace bien, pues, tomarme un espacio, no sé, poner una música que me gusta, salir a caminar, drenar ese enojo con la persona adecuada, ¿verdad? Sacar ese enojo haciendo algún ejercicio que me genere eso, o también, y si quiero llorar, entonces saco los 5 minutos, pongo el reloj, el celular, y entonces digo, bueno, en esos 5 minutos voy a llorar, o en esos 5 minutos voy a conectar con esa emoción, pero es que eso es justamente permitirme conectar con esa emoción, ¿verdad? Manejar esa emoción, ¿verdad? Reconocer de que soy persona, igual que todos, y que todos sentimos, pensamos, y que todos nos enojamos, y que todos tenemos momentos en que estamos tristes, en que queremos llorar, en que no hemos tenido un día bueno, y entonces también reconocerlo y decir, bueno, ay, sí, 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 no tuve un día bueno, y reconocer emoción, enojarme en el espacio que tengo, y entonces digo, bueno, hey, me voy a ir a un espacio, voy a ir a gritar, no sé, se me ocurre decir ahorita, pero entonces en un espacio donde yo pueda conectarme con esa emoción. O sea, es reconocerla y permitirme conectar con esa emoción con las personas adecuadas, manejar esa emoción, ¿verdad? Porque también, entonces hay ocasiones donde entonces ay, reacciono con las personas inadecuadas y no es eso, es reconocer que estoy enojado, permitirme sentirme enojado y decir, no pasa nada, estoy enojado, ahorita, bueno, sí, me enojó esta situación, me tomo mi tiempo, igual para la tristeza, igual, bueno, pero también lo que no es tan conveniente es de pasar siempre enojado, pasar siempre con un tema de tristeza, de dolor, porque entonces de eso ya me va a impedir realizarme y me va a impedir pues ir a la vida de manera distinta. Pero yo lo que primero que es, a ver, ¿qué es lo que más cuesta? Reconocer que estoy enojado y reconocer y permitirme reconocer y permitirme conectar con esa emoción. Otros somos reactivos, ¿verdad? O otros son reactivos, que entonces de una vez, o explosivos. Pero es importante, esa es la invitación, a empezar a reconocer esa emoción, a reconocerla y también a validar lo que siento. Porque entonces empiezo, cuando estoy enojado, no es que pudo haber sido esto, no es que de repente, sí, sí, no pudo decir lo otro, no es que es culpa mía. Entonces empiezo también a justamente de a bajarle, digamos, y a descalificar lo que siento y a descalificar la emoción. Y entonces, ves, ah, sí, es culpa mía. Entonces es culpa mía porque, ves, entonces es importante ese reconocer, ese aceptar lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo. Y qué rico echarse una lloradilla de vez en cuando, ¿verdad? Porque qué liberador. Claro, De hecho, para que sepan, como les decía, cuando entendemos el funcionamiento del cuerpo, entendemos la psicología de la salud. Entonces, para qué está el llanto? Realmente el llanto ayuda a drenar. Entonces, las personas que se lo aguantan, vamos a hablar después de estas cosas, pero las personas que se lo aguantan o lo sostienen, es como un estreñimiento emocional así fuertísimo y que cuando por alguna razón sí, pues, se destapa eso, bueno, no pueden parar de llorar y sale todo eso. Entonces, incluso una técnica muy interesante es, y yo se lo recomiendo a los pacientes también, que vean una película de esas que uno llora, ¿verdad? Hay películas que precisamente Notebook o una película, bueno, menos a mí Click, ¿verdad? De Adam Sandler ¿verdad? Me hace llorar. Entonces, hay películas que ayudan, facilitan el proceso, ¿verdad? Como para eso, para ayudarte a esa parte. Bueno, ya cerrando, Vini, porque ya llevamos bastante tiempo con esto y a mí fibromialgia sí. me gusta mucho. Para ir cerrando, yo me quiero dirigir a las pacientes, especialmente las chicas, hombres y mujeres que han tenido este síntoma, esta enfermedad, este diagnóstico, conocen a alguien. Bueno, yo las abrazo desde el corazón, realmente.
me sensibilizo con ustedes porque he visto mucho juicio, he visto mucha falta de comprensión a nivel de mi gremio médico también, así que parte del gremio médico, créanme que como decía Jesús, ¿verdad? No saben lo que hacen, a veces no se tiene una buena actitud porque no se comprenden bien las cosas. Sé que a veces las familias no les apoyan y no les comprenden como quisieran, ¿verdad? Esas redes de apoyo que se andan buscando. Así que las abrazo al corazón desde esa, entendiendo todo eso que yo sé que viven, pero sí las invito a que entiendan la fisiología de lo que pasa en esta situación para que puedan entender la psicología de eso también, que miremos, que trabajemos la aceptación, que veamos los conflictos familiares, que revisemos, bueno, cuál es mi afán de que me acepten, de que me aprueben, de que, ¿verdad? De que soy el bueno, ¿verdad? También de mi clan familiar o bueno, o por qué soy invisible. Analicemos todo esto que empezamos a conversar, qué te hace clic y si te hace clic, busquen con quién trabajarlo. No necesariamente tenemos que ser nosotros. Si quieren con nosotros, maravilloso, pero no necesariamente tiene que ser con nosotros, sino que lo trabajen, porque realmente va a mejorar muchísimo la calidad de vida. Gracias por compartir con nosotros ese espacio. Realmente nosotros lo hacemos con mucho cariño. Nos gusta mucho este tema. Nosotros dos nos apasiona. Ya les dije, podríamos aquí estar 3 horas. Nos encanta mucho esta parte de la medicina desde cómo el cuerpo emocional empieza a expresar físicamente ciertas cosas y cómo nos habla, hace lenguajes. Nos gusta un montón. Nos pueden escribir a los dos para cualquier duda, consulta o explicarnos su caso particular en lo que lo podamos servir, pues bienvenido. Y creo que el mensaje con ese cierro, con lo que decía Friedman, que realmente que la vida solo es una, ¿verdad? Y que realmente que la fibromialgia no te robe tu alegría. Eso es lo más importante. Que ese dolor solo sea ese maestro que algo te va a enseñar, pero que no te robe tantas oportunidades y tantas alegrías que te quiere a la vida. Y solo por eso vale la alegría y vale el esfuerzo que te trabajes. Porque quienes han trabajado en su interior saben que, bueno, que lo hubieran hecho antes. Y yo empecé a conocer de estos caminos como a los 23 años y me hubiera encantado conocerlo antes. Entonces, si vos podés empezar ya a trabajar en tu cuerpecito, bueno, no tenés idea del regalazo que te estás dando a ti y a tus generaciones. ¿Vini? Lindísimo. Bueno, yo quiero dejarlos con esta pregunta, como más bien, que se empiecen a escuchar, que empiecen a escuchar, todos esos pensamientos que pasan por esa cabecita, que escuchen esa parte emocional, que le pongan atención a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy viviendo, pero no para enjuiciarte, sino para buscar este camino de sanación emocional para justamente vivir mejor, porque en realidad merecemos vivir mejor, no necesitamos vivir mejor, merecemos vivir mejor. Y una de las cosas con las cuales podemos conectar con ese merecimiento es cuando me empiezo a dar cuenta de lo que siento, de lo que pienso, que si necesito ayuda, es de valientes pedir ayuda, y si necesito ir a terapia, pues voy a terapia. Pero el tema es, aquí importantísimo ponerle atención a todos estos sentimientos, a todas estas emociones, a reconocer las emociones, a que si no puedo poner un límite, pues busco cómo hacerlo, ¿verdad? Y es cuando entonces acudo a una terapia, cuando me permito ese tipo de cosas, cuando me permito realmente avanzar hacia ese encuentro, pero ese encuentro primeramente conmigo mismo, ¿verdad? Porque de esa forma como me quiera, como me ame, como me respete, como me escuche a mí mismo, las demás personas me van a escuchar. Entonces, yo los invito a eso, a que reconozcan sus emociones, a que reconozcan que pueden vivir mejor, sentirse mejor, pero empezar desde adentro con esa postura de amor hacia ustedes mismos. Así que, pues un placer, de verdad. Y como lo dijo Gloria, podemos hablar aquí 3 horas sobre este tema porque nos encanta muchísimo ver cómo somatizamos emociones. Hay algunas preguntas que luego en el transcurso de la noche vamos a contestar. Y obviamente, la primera premisa es eso, analizar qué es lo que vivo y cómo lo vivo. Así que un abracito desde mi corazón y que tengan pues una excelente noche. Para ser su hijo, recuerden que el amor es la base de la medicina. Así que esa pastillita de amor, no pasa nada, pueden utilizar la dosis que ustedes necesitan para cualquier cosa que necesitan. Y especialmente cuando esa dosis viene de mí para mí. Así que bueno, buenas noches. Un besito para todos, un abrazo. Gracias por compartir con nosotros. Vini, un placer. A mí me encanta hablar con Vini. Igualmente. Yo también aprendo mucho con Vini y con todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos
la próxima semana con otro súper temazo. Que estén súper bien.